Los observatorios ciudadanos, verdaderos espacios de participación de las personas en el diseño, en la evaluación y en el seguimiento de las políticas públicas, o meros espacios concedidos desde el gobierno para cubrir con el requisito que la legislación señala de la promoción de la participación ciudadana. Hoy ese es nuestro tema aquí en Agenda Urbana y lo vamos a platicar con el antropólogo Antonio Godoy, que es uno de los 15 consejeros ciudadanos que hoy rendirán protesta por la tarde para constituir el Observatorio Ciudadano de Movilidad en Morelia. Toño, buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación a Agenda Urbana, es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Nicolás. También un gusto para mí poder aquí platicar contigo y con todo el auditorio. Toño, el observatorio. Hoy rinden protesta por la tarde los 15 consejeros ciudadanos. El observatorio tendrá la posibilidad, como está diseñado, como está concebido, de poder incidir en temas tan sensibles como el transporte público, la movilidad urbana aquí en Morelia. ¿Consideras que hay condiciones? Mira, yo creo que, bueno, de entrada no hubiera buscado tener uno de esos lugares, acudir al llamado del municipio en este sentido. Yo creo que es algo atinado y acertado que se generen estos espacios, en donde diferentes actores que, pues, por diferentes ámbitos y que no somos parte del gobierno, que tampoco estamos dentro del Consejo Ciudadano, podemos ir teniendo espacios donde podamos recopilar toda la información por un lado y poder estudiar los planteamientos que se están desarrollando. Yo creo que también es muy temprano, podríamos decir, para decir si vamos a tener éxito en la tarea y en la misión a la cual yo creo que todos los ciudadanos y las compañeras ciudadanas del observatorio acudimos. Pero sí será fundamental que en estos primeros años de funcionamiento del observatorio sentemos las bases para dar pasos certeros hacia donde requiere que la ciudad se esté pensando, ¿no? Los observatorios en este sentido se vuelven necesarios, tanto para no nada más porque le convenga a las autoridades, sino porque pues, se pueden vincular de manera directa los ciudadanos que de alguna manera traen pues, información, conocimientos técnicos que puedan abonar a al tema de la planeación urbana, ¿no? A estos observatorios. Bueno, dentro del observatorio y para la agenda del plan de desarrollo, ¿no?, que tiene la ciudad y para poder incidir en temas, como tú bien lo señalas, que son sensibles, ¿no?, en el tema de política pública, ¿no? Ahora, este observatorio verá temas de movilidad, seguramente, como en el reportaje así se plantea, será transporte, vialidad, tránsito, movilidad sustentable, que tiene que ver con ciclovías, espacios peatonales, cómo poder lograr que las opiniones y las recomendaciones que ustedes emitan a partir del estudio que hagan de toda la información que tengan a la mano, cómo poder incidir si algunas de esas materias no necesariamente son de manera directa atribución municipal. Ese es el gran tema, ¿no? De hecho, por eso a la hora de hablar de transporte público, pues Morelia no contamos con esa posibilidad, ¿no? Dentro del ayuntamiento o a nivel municipal no le compete pero el tema sí de le transporte, perjudica, si pero está sí mal, nos perjudica. ¿verdad? Efectivamente, sería una de las primeras tareas del observatorio. También tenemos que recordar que pues es de reciente creación, no nada más, bueno, el observatorio por supuesto, pero hay una reciente visión dentro de las instituciones de gobierno, es decir, algunos ciudadanos, tu servidor tiene algunos años ya hablando de estos temas, y antes pues nos mandaban a diferentes dependencias que a veces no tenían nada que ver con el tema con lo que tenía que ver, por ejemplo, si queríamos promover ciclovías o queríamos hablar de movilidad urbana sustentable, pues no sabía bien a qué dependencia poder atribuirle estas tareas. Entonces, ahora tanto el municipio como el Estado, pues ya tienen dependencias que tienen el enfoque de movilidad.
yo creo que va a ser cuestión de unos años que podamos los ciudadanos de Morelia pues poder incidir en temas de transporte público, porque a final de cuentas somos los usuarios del transporte público que le compete al gobierno del estado, pero que además lo tiene pues en concesión a un sector de la población. De particulares, que luego ese sector, coincidirá, luego es un sector minoritario que le impone a la mayoría pues su agenda, su propia agenda de intereses en ocasiones, y no siempre son los intereses que más benefician a toda la colectividad, ¿no? Sí, y en algunos lugares, o para algunos de estos intereses, pues tampoco beneficia a sus propios operadores ni a la gente que les está trabajando dentro del transporte público, ¿no? Son como intereses que se van muy haciendo particulares más y muy particulares, ¿no? Y muy personales, efectivamente. Rápidamente, antes de irnos a un corte, Tony, tu muy breve y preciso diagnóstico general de la movilidad aquí en el municipio. Bueno, hay que entenderlo que no es un tema municipal, es un tema metropolitano. Sí. Y además, podemos decir, es un tema regional. O sea, tenemos también incidencia del transporte de logística para empresas de carga, claro, en donde también tiene una incidencia en nuestra ciudad. Entonces, el diagnóstico, creo que estamos a poco tiempo de caer en una grave crisis, ¿no? O sea, la crisis ya está dada. Ya tenemos serios problemas de contaminación, ya tenemos serios problemas de congestión vial. El tema del transporte público para una buena cantidad de los habitantes de Morelia, pues ya implica como si se estuvieran trasladando en una ciudad tamaño, bueno, la Ciudad de México, claro, Guadalajara, y somos ciudades pues más pequeñas. Entonces, ese es un escenario y es parte de los retos que tenemos ahora nosotros dentro del observatorio. Que atender. Vamos a un corte, regresamos, amigas, amigos, no se vayan, estamos en Agenda Urbana. Gracias por seguir con nosotros aquí en Agenda Urbana. Estamos platicando con el antropólogo Antonio Godoy, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad del municipio de Morelia. Tony, me decías, el diagnóstico general, concreto, apresurado, pero real, en términos de movilidad del municipio, no puede establecerse si no es con una visión metropolitana y quizá regional, y no es el mejor diagnóstico el que señale las mejores condiciones. Sí, claro. De hecho, pues creo que Morelia, al igual que otras ciudades del país, en realidad no es de que sea una mala política pública de la ciudad, sino que tiene que ver con una política pública del transporte. A nivel nacional. A nivel nacional. O la falta de ella o la inobservancia de ella. Bueno, yo creo que lo que tendríamos que decir es que la influencia, por ejemplo, que se tiene sobre resolver el tema de la movilidad, pensando nada más en que hay que beneficiar a los automovilistas y a los que hacen uso del automóvil, es una tendencia pues, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. El resultado de esa mala práctica de pensar, bueno, vamos a hacer una vialidad más amplia para que lo quepan, en vez de que entren 2 carriles, sean 3 carriles para tener más coches circulando y eso agiliza el tránsito, es una forma de entender también cómo antes se veía el tema de movilidad, ¿no? Entonces, en una visión más actualizada, más contemporánea, pues hay que ser incluyentes, hay que dar accesibilidad, hay que buscar por una equidad en el tema de ejercer el recurso público para generar infraestructura. Entonces, con esto quiero decir que Morelia, al igual que otras ciudades, pues está quedando a deber, por ejemplo, a los peatones, a las personas que se trasladan a pie en nuestra ciudad. Se tiene por ahí un estudio que se habla de cerca del 40% de los que se trasladan a pie hacen sus viajes caminando completamente y el otro 35% se sube al transporte público, ¿no? Y tenemos que además el 70% de las y los morelianos pues usan transporte público o hacen esos viajes a pie. Es decir, orientamos toda la política pública para al auto particular. A ese 30%. Y yo creo que esa va a ser una de las tareas que también vamos a tener dentro del observatorio, empezar a platicar, a seguir convenciendo más autoridades de todos los niveles, porque también esto es muy importante, la injerencia en una ciudad, a nivel municipio, pues viene también
del órgano estatal y viene también del nivel federal. Entonces, el circuito interior de Morelia, por ejemplo, va a haber concurrencia de fondos, ¿no? Vas a tener a la SCT desarrollando ciertos puentes y luego vas a tener a una dependencia de gobierno también metiéndole dinero para generar otros puentes en una vialidad que pertenece bueno, que está dentro de Morelia, pero que no pertenece al necesariamente municipio. por jurisdicción al municipio, ¿no? Claro. Pero y con esto queremos decir que tenemos que ir abriendo como la visión, ¿no? O cambiar el paradigma, por ahí también se le menciona, de que no todo tiene que ser para favorecer a los automovilistas, ¿no? Sí, claro, porque por ejemplo, 10.800 millones de pesos pareciera que se van a invertir en este circuito vial continuo, pues para beneficiar al automóvil y a quien tiene el automóvil. Pero ¿qué hay de aquellos proyectos que se antojaría fueran colaterales que atendieran al otro 70% de la población moreliana que o realiza sus actividades cotidianas a pie o usa transporte público mayormente, ¿no? O sea, ¿dónde estarían las propuestas de unas nuevas modalidades de transporte menos contaminante, más seguro, más limpio? No, un rediseño de rutas, no sé. Sí, y que generan, porque no nada más es un tema de medio ambiente, que es fundamental, no nada más es un tema de salud, sino también es un tema económico. Es altamente económico. Claro. De hecho, tener gente atorada en el tráfico, porque además más avenidas generan más coches, es la demanda inducida. O sea, vamos a generar ese deseo de que usemos más el coche. Entonces, realmente Morelia, pues creo que estamos en el punto de que podemos, nosotros como ciudadanos y nosotros dentro del observatorio, como que tenemos ganas de que por lo menos se piense en otro tipo de modo de transporte, que se genere una mejor entendimiento de la ciudad, de sus problemas, pero sobre todo de las personas, porque somos los que la habitamos, sí, ¿no? Finalmente. Somos claro. y los que nos vamos a beneficiar o no de una buena política pública, de cómo se invierte ese recurso público en favor de los más y no solamente continuar pensando en los que se trasladan en vehículo motorizado, ¿no? Claro, o por ejemplo en el sector transportista, que luego con 200, 300 personas que se movilizan una tarde, pues doblan a la autoridad y ciertas políticas o ciertas iniciativas, proyectos o acciones que podían estar favoreciendo aspectos como movilidad, medio ambiente, etcétera, la verificación vehicular, la fotomulta, se suspenden de momento porque ya hubo una minoría que se movilizó y que pues obligó a que se detuvieran esas cosas. Y además luego tiene que ver como con mala información, porque en el tema de los transportistas, en un tema de movilidad urbana, son el eje rector del desarrollo de la ciudad. O sea, no podemos hablar de desarrollo de la ciudad si no hablamos de transporte. Entonces, en ese sentido, pues al contrario, ellos deberían de estar buscando de qué manera... Porque la ciudad va a ser mucho más competitiva, claro, en ese sentido. No, y además, estábamos viendo hace poco unos datos que del 2003 al 2013, aquí en Morelia, el 15% de los usuarios del transporte público se bajaron del transporte público, se compraron una motocicleta, se compraron un coche. Es decir, ni siquiera es, o sea, si continuamos en este mismo modelo, el transporte público va a seguir perdiendo usuarios. Sí, claro. Y eso es lo que no necesitamos en la ciudad. O sea, claro. Y ahí el Observatorio Ciudadano, yo creo que nuestros futuros, ese futuro órgano colegiado, pues vamos a estar de acuerdo en ese mismo tema. El transporte público en realidad es la gran solución para el tema de movilidad en la ciudad. Por eso es fundamental que lo podamos también pues estar en una dinámica de trabajo y de colaboración con los transportistas, con los operadores, con los usuarios y con las autoridades que se encargan de regularlos, porque a final de cuentas deben de ser prácticamente los depositarios de la gran política pública de la ciudad. Claro, fíjate que no existiría el temor en ustedes de que en un momento dado, no por la falta de ganas, ni de capacidad, ni experiencia de los integrantes ciudadanos de este
observatorio, sino por desinterés de la autoridad, se quedara en un mero espacio para debatir los temas, las ideas, hacer propuestas, pero que sus opiniones y sus recomendaciones finalmente no sean vinculatorias para la autoridad? Sí, en este momento digamos que por reglamento el observatorio no es vinculatorio. Pero yo creo que la tarea de cada uno de los miembros consejeros y del Consejo Ciudadano, del Observatorio Ciudadano, es que podamos involucrarlos en una dinámica proactiva de colaboración donde el tema del observatorio pues, es también no de ir a atacar a las autoridades en lo que están haciendo mal. Exacto, se trata de construir, se trata de ver de qué manera tenemos que abonar. Y yo creo que por eso muchos ciudadanos nos sumamos a esta iniciativa de generar un observatorio, porque vemos que tal vez vemos la posibilidad de poder entretejer una mejor dinámica de colaboración, donde la experiencia de los consejeros más la experiencia de la autoridad podamos ir solucionando estos problemas de los cuales estamos hablando en este momento, ¿no? Tienen una gran ventaja porque entiendo que ustedes son electos consejeros ciudadanos y van a permanecer ahí trabajando sin recibir ningún sueldo. De verdad que es de reconocerse, te felicito. Gracias. Porque es tiempo y es esfuerzo y es dinero de tu bolsa que vas a poner para estar atendiendo este tema. Tú y los otros 14 consejeros van a estar por 5 años. Esto quiere decir que van a trascender el tiempo de la administración municipal y entonces eso es positivo porque así quizás sí se puedan perfilar propuestas, iniciativas, políticas públicas que trasciendan las administraciones y que no suceda, como es muy socorrido en este país, que cada 3 años o cada 6 años se reinventa la ciudad o se reinventa el Estado o se reinventa el país. Sí, bueno, este es todo es importantísimo, además de que no estamos solos. O sea, tenemos el IMPLAN, que también es de reciente creación, realmente es nuevo en la administración pública de Morelia, y está también el Consejo de la Ciudad, que creo que somos todos aliados y que debemos de ir entretejiendo pues mejor colaboración entre estos 3 organismos autónomos. Claro. ¿No? Y que alguien decía, bueno, parece que se van a estar repitiendo las tareas. Pues no necesariamente, más bien no, porque podemos ir sumando. Y yo creo que va a ser la voluntad de todos, que al final de cuentas vayamos abonando para la ciudad, ¿no? Pues qué bueno, ojalá en verdad hago votos porque el observatorio tenga éxito, estoy seguro que sí, porque la autoridad municipal y estatal escuchen sus opiniones, porque los ciudadanos los respaldemos y todo esto sea para bien de la ciudad. Te felicito y muchas gracias, Antonio, vamos a estar pendientes de ese Observatorio Ciudadano de Movilidad aquí en Morelia. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Amigas, amigos, muchas gracias. Esto fue Agenda Urbana. Los espero el próximo lunes a las 4 de la tarde y les deseo que tengan una excelente semana. Los contenidos a partir de hoy en la noche estarán en nuestra página de Facebook, Agenda Urbana, donde pueden consultarlos en el momento que deseen. Excelente semana. Buenas tardes.